¿Por qué nos cuesta tanto introducir la meditación en la vida cotidiana? Bueno, primero vamos a distinguir lo que es la meditación del mindfulness. Perfecto. La meditación es un concepto más amplio. El mindfulness, hay que decir la mente plenamente presente, es una palabra inglesa que de alguna manera hace referencia a una serie de prácticas muy conocidas ya a raíz de los estudios, sobre todo el grupo de Jon Kabat-Zinn, el MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, la utilización del mindfulness para reducción del estrés. Entonces la meditación lo que invita es a hacer dos cosas que en sánscrito se llaman shamatha y vipassana. Shamatha es aquietar la mente y vipassana es ver lo que hay más allá. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aquietar la mente? Porque tenemos una jaula de grillos tremenda en la cabeza. Los pensamientos nos bombardean. Es como un ruido incesante que nos acompaña durante el día, que nos acompaña muchas veces durante la noche, que no nos deja descansar, ¿no? Y nos hemos acostumbrado tanto a ese ruido mental que creemos que define lo que somos, y al final hasta el propio Descartes, el padre del racionalismo, filósofo del siglo XVII, decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Él consideraba que su existencia la definía su pensamiento. O sea, llega un momento en que nos hemos identificado con el pensamiento. Yo soy lo que pienso. No, tú no eres lo que piensas. Tú tienes pensamientos, tú tienes sentimientos, tú dices cosas, haces cosas. Tú eres mucho más que eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que aquietas la mente y te quedas sin pensamientos, acabas de salir de tu zona de confort. Y en ese momento, ante lo desconocido, viene la tensión. Es la resistencia a la quietud y al silencio el principal de los problemas. Porque es como la persona que ha salido de su zona de confort, ha perdido su entorno familiar, se siente perdido. Es como el cavernícola que ha vivido en la cueva todo el tiempo y de repente sale a la cueva y dice, Dios mío, qué horror, ¿no? No, ahí está un mundo lleno de posibilidades. Entonces, nos cuesta mucho por eso, porque nos hemos identificado con el ruido mental. Y ahora toca desidentificarse. ¿Qué quiere decir desidentificarse? Pues quiere decir que tú ahora ves los pensamientos, pero ya no eres tus pensamientos. Otra analogía que se utiliza mucho en el mundo oriental es: tú eres el cielo, no eres las nubes. No te confundas, no digas yo soy las nubes. No, tú tienes nubes, tú eres el cielo. Lo fascinante es que cuando tú llegas a esa quietud, a esa calma profunda, a ese silencio que en el fondo es la más bella de las músicas, en ese momento tú empiezas a ver cosas que previamente eras incapaz de ver. Ves lastres que están dañando tu vida y que no los veías. Empiezan a aflorar capacidades creativas que no sabías que tenía. Empieza a aflorar una confianza, una alegría, una paz interior que no sabías ni siquiera que existían. Por eso esa quietud la vemos como un vacío, pero es porque no sabemos mirar con hondura, no sabemos mirar con profundidad. Ahí está todo, en esa quietud está todo, en ese presente está todo. Sí, fíjate que te escucho y me parece apasionante, pero no sé si a ti te pasa, pero siempre al empezar, o al menos yo recuerdo cuando yo comencé a meditar, que me pasaba que justamente cuanto más me empeñaba yo en aquietar la mente, en tener en cuenta la diferencia entre las nubes y el cielo, más se me encendían los loros y los grillos en mi jaula y parecía que había más ruido y como que aparecían más pensamientos. Claro, no sé si pero eso es lógico porque la estrategia es errónea. Cuando eso pasa, la estrategia es errónea. Es decir, nosotros no podemos luchar contra los pensamientos, pues se producirán más. Lo decía muy bien Jung, lo que se resiste persiste. Sencillamente tenemos que aceptarlos, pero una cosa es aceptarlos y otra es seguirles a donde nos llevan. O sea, yo puedo invitar, lo decía muy bien Rumi en Casa de Huésped, yo puedo invitar a que entre un huésped no querido, pero no tengo que hacer lo que él me diga que haga. Una cosa es invitar y otra cosa es seguir. Entonces aparecen los pensamientos, tú no te enfadas. Ah, mira, estoy pensando en lo que comeré hoy. Ah, mira, pero no te enfadas. Lo que haces es no les prestas atención. Tú llevas tu atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, a tu cuerpo, a tu respiración, a eso, y entonces te vas desapegando de los pensamientos.
pero no intentas bloquearlos. Los pensamientos van a ir desapareciendo porque les falta la energía. ¿Cuál es la energía? Tu atención. Tu atención ya no se la estás dando a ellos, tu atención se la das al cuerpo. Llega el huésped a tu casa que quiere llevarte por la calle de la amargura. Si no le echas de tu casa, no le dices usted no entra, lo que haces es no le das conversación. Y entonces el huésped hay un momento que dice, no me da conversación, no ha caído en la trampa, pues me largo. Me largo. Y eso es lo que ocurre. Y a veces yo lamentablemente he escuchado a personas que dicen lo que tienes que hacer es dejar la mente en blanco. No, la mente se quedará en blanco como consecuencia de hacer lo correcto, no porque tú la quieras dejar en blanco. Me quedo con lo de dejar que los pensamientos se vayan ellos solos apagando, porque efectivamente cuando fijas la atención en la cantidad de pensamientos que te bombardean, es como si se multiplicaran. Entonces, escuchándote, te pregunto, Mario, ¿cuál es la puerta de entrada al silencio? La puerta de entrada al silencio es la humildad. La humildad de reconocer que no sabemos, que no tenemos ni idea, por más títulos académicos que tengamos, por más años que hayamos acumulado, por más experiencia que tengamos sobre nuestros hombros. No sabemos nada o casi nada sobre la realidad profunda de las cosas, sí sobre la realidad superficial. Yo puedo, por ejemplo, utilizando una analogía muy conocida por ti y por mí, que es una persona enferma. Yo sí puedo ver el aspecto de esa persona. Yo sí puedo, incluso con tecnologías, con radiología, yo puedo ver la situación de los órganos. Pero lo que no puedo ver es la profundidad del sentir de esa persona. Y eso es muy importante. Porque afectando a su sentir puedo afectar a sus órganos y a su propia fisiología. Entonces, tenemos que reconocer nuestra ignorancia. Y si uno reconoce su ignorancia, reconoce su necesidad de ser enseñado. Esto es lo fundamental en la meditación, que tú entres con la disposición de que aquello que necesites conocer te sea revelado. Por tanto, renuncias a toda capacidad de control. El cirujano no puede renunciar a la capacidad de controlar una hemorragia, porque se muere el enfermo. Pero el cirujano sí tiene que renunciar a creer que él o ella saben lo que el enfermo siente. Tiene que dejarse asesorar. Oiga, ¿usted cómo está viviendo esta enfermedad? ¿Cómo está viviendo esta situación? Soy todo presencia. Y en ese momento, cuando la persona te dice y comparte contigo, en ese momento vas saliendo de tu ignorancia. Entonces, hay que entrar, como dice mi maestro Mathieu Ricard, hay que entrar en la meditación con mente de principiante. Mathieu tiene más de 10.000 horas de meditación en el cuerpo. Está considerado probablemente el número 1 del mundo en capacidad de producir cambios físicos, fisiológicos a través de la meditación. Tú hablas con él y es de una humildad increíble. Y dice, beginner's mind, la mente del principiante. Entonces la mente del principiante no es la mente del experto. No importa los años que tengas, nadie tiene probablemente tanta experiencia como Mathieu Ricard en el mundo y sigue entrando en la meditación como un principiante. Claro, recibe lo que recibe alguien abierto, recibe lo que recibe alguien que no está ofreciendo resistencia, que no está poniendo el ego delante de la experiencia. Mathieu Ricard es el que se hizo famoso en un estudio, no sé si era Harvard, que estaban estudiando la felicidad y apareció como la persona más feliz del mundo. Sí, eso no le gusta mucho a Mathieu. Él apareció en la portada del Time. Los estudios lo estaba haciendo en el Instituto Weizmann en Madison, en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin. Y efectivamente detectaron en él un tipo de ondas que no se había registrado antes, ondas electroencefalográficas, que se llama el ritmo gamma. Es un ritmo muy elevado, es un ritmo muy rápido, pero a diferencia del ritmo beta, que es un ritmo muchas veces asociado, sobre todo el alto beta, a situaciones de ansiedad, este es un ritmo muy rápido y sin embargo asociado a enorme relajación, a enorme paz y a la vez a un estado muy profundo de alerta, el ritmo gamma. Entonces, él es capaz de producir ritmo gamma con una facilidad asombrosa. Es una persona que en la meditación de la compasión ha sido fundamental para demostrar cómo afecta fisiológicamente al cerebro. Entonces, buscando un título sensacionalista en el cual él no colaboró, se le puso como la persona más feliz del mundo. Es verdad que cuando estás con Mathieu, pues su alegría, su felicidad la transmite, su sencillez, su gozo del corazón, ¿no? Ahora,
Bueno, pero él nunca pretendió ser. Aunque a Mateo no le gusta o no le guste, lo que a mí me gustó fue su respuesta de en qué estabas pensando para que salieran las ondas. Y él simplemente dijo, no pensaba nada, solo meditaba. Claro. Es que nosotros creemos que la única manera de conocer es pensar. Y a veces precisamente pensar nos evita conocer. Si yo estoy intentando conocer algo de tu vida, Carmen, y estoy simultáneamente pensando, yo no estoy captando lo que tú me estás diciendo. Porque esto es como una reunión que hubo entre un alumno y un maestro zen. Entonces este alumno era ni más, es una historia real. Este aparente alumno era un filósofo alemán muy conocido que le habían hablado del zen, habló de hace muchos años, y había ido allí un poco como diciendo, a ver estos del zen que me tienen que enseñar. Y entonces empezó a hablar con un maestro zen en Japón, y el maestro zen le pilló enseguida. Y entonces le dijo, me gustaría ofrecerte una taza de té. Claro que sí. Entonces le pone la taza de té y empieza a servirle. Esto es una historia real, luego se han dibujado incluso cómics, una historia real. Entonces empieza a poner té, y el otro ve que el té sigue subiendo y empieza a desbordarse. Y le dice, maestro, tú serás muy maestro, pero no te das cuenta que estás desbordando la taza. Y el maestro de zen le dijo, claro, es imposible que entre algo nuevo en tu mente si primero no la vacías. Que le decía que tenía su taza mental hasta arriba, ¿cómo va a entrar algo? Entonces, en ese momento este filósofo alemán que lo publicó dejó caer su ego, su arrogancia, su yo lo sé todo, y se dejó asesorar, y se pasó 3 años con ese maestro. Qué fantástico que nos recuerdes la importancia de soltar, la importancia de entender que lo que tú siempre dices, no se llenan las cosas con el tener, sino con el ser. Si te das cuenta, da igual que estemos hablando del propósito vital, del amor, del despertar, y siempre volvemos a la importancia de mirar dentro. Pero, ¿por qué nos parece que siempre tenemos al inconsciente en contra nuestra? Yo probablemente quien más he aprendido sobre el inconsciente es leyendo a Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, sobre todo, se me queda de Jung una frase que es la siguiente: hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Para mí, nadie como él comprendió la hondura del inconsciente. Entonces, ¿por qué tenemos al inconsciente en contra? Nosotros no lo tenemos en contra, pero voy a explicarlo con una metáfora que lo va a entender todo el mundo. Imaginemos, Carmen, que estamos en un barquito velero, estamos en A y queremos ir a B. Pero para nosotros el viento no existe, solo existimos nosotros, grandes navegantes, y nuestro barco, el mejor que hay. Y resulta que no conseguimos llegar a B. Decimos, el destino no era llegar a B. No has llegado a B por el viento. Entonces el problema no es el inconsciente, el problema es nuestra relación con el inconsciente. Cualquier marino avezado sabe perfectamente que incluso los grandes vientos, si los utilizas a tu favor, te pueden llevar donde tú quieres y más deprisa. Entonces, ¿por qué no queremos reconocer el inconsciente? Por nuestra tremenda arrogancia. Porque creemos que lo que vemos es lo único que hay, que lo que conocemos es lo único que hay que conocer. Y el inconsciente es ese pozo insondable, que como no sabemos lo que hay ahí y hemos decidido que somos los únicos que sabemos lo que hay que saber, pues lo dejamos apartado. ¿Y qué ocurre? Que en el inconsciente tenemos 3 cosas. Primero, esos lastres, esas sombras que no queremos reconocer. Las hemos mandado como si fuera una especie de basurero. Bien. Segundo, ahí tenemos nuestros grandes recursos. Yo creo que muchas de las personas que nos estarán viendo ahora habrán tenido experiencias en las cuales ha habido momentos en los que ha salido una inteligencia, una creatividad, una fuerza física sorprendente. Eso salió el inconsciente. Y en tercer lugar, el inconsciente es la puerta al espíritu. El inconsciente es lo que nos lleva más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, nuestro miedo a lo desconocido. Ese que tanto se asusta, el miedo a lo desconocido, y el que tanto controla nuestra mente pensando que somos expertos, como tú decías, expertos en casi todo, y nos falta la humildad de reconocer, esto no lo sé. Eso es el ego. El ego es un concepto metafísico de altísima complejidad que voy a intentar resumirlo en aquello que para mí es útil.
Vamos a suponer que yo meto en tu cabeza a un nivel tan profundo que ni siquiera sabes que lo tienes, que todas las personas que sean hombres, tengan camisa blanca y tengan una chaqueta azul, son despreciables. Tú no sabes que lo tienes. Pero cada vez que te encuentres con una persona como yo, que tengo una camisa blanca, que tengo una chaqueta azul y que soy hombre, notarás un rechazo y empezarás a ver en mí cosas que ni siquiera tengo. Empezarás a proyectar en mí defectos que no tengo. Mi propio tono de voz te molestará. Los comentarios que haga te herirán y atribuirás a que todo está fuera de ti, confirmando la evidencia de que todos los hombres con camisa blanca y chaqueta azul son deleznables. El ego funciona a este nivel. El ego funciona al nivel de hacernos creer que el mundo es peligroso, que los demás no son fiables, que yo no soy lo suficientemente bueno, que no merezco ser feliz. Y empieza a moldear todo lo que yo percibo. Cuando tengo un éxito, ¿qué es lo que percibo? No me lo merezco. Cuando cometo un error, ¿qué percibo? Claro, soy malo. Cuando los demás no me muestran afecto, ¿qué percibo? Lógico, ¿quién querría a alguien como yo? Está en lo más hondo, pero es una creencia, no es nada más que eso. Y de la misma manera que lo hemos creado, porque el ego lo hemos creado nosotros, el ego se puede desvanecer. Y es un trabajo que nos lleva toda la vida, donde no es que quieras matar al ego, sencillamente quieres que ese ego no sea lo que domine tu vida. Sabes que lo tienes, sabes que se intentará colar, sabes que intentará hacer que una persona que piense distinto a como piensas tú, o que tenga una cultura distinta, querrá que lo veas como distante, lo reconocerás y entonces decidirás que eres una persona libre, porque la persona libre es la que elige cómo quiere responder. La talla de un ser humano, ¿dónde se ve? En las decisiones que toma en los momentos más difíciles. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la libertad es una conquista diaria. Entonces, el ego va haciéndose más transparente, con lo cual lo que empiezas a hacer ya no es proyectar esa creencia en el mundo, en los demás, en ti misma, sino que empiezas a irradiar desde tu esencia. Entonces, irradias alegría, irradias serenidad, irradias paz, irradias voluntad de encuentro, irradias amor, irradias perdón. Esto es importante saberlo porque hay mucha confusión, ya que el lenguaje, cuando hablamos de términos metafísicos, se nos queda corto. Entonces hay muchas personas que dicen, no, tú tienes que tener el ego para salir adelante. Vamos a ver. Todos tenemos un yo, y si uno no tiene su yo, en este mundo de la materia, la forma, el tiempo y el espacio no se puede manejar. Pero una cosa es que tengas un yo y otra cosa que ese yo esté identificado exclusivamente con el ego. Uso una metáfora muy antigua. Una cosa es que como ola tengas una forma y otra cosa es que te identifiques solo con la forma y que te olvides de que en el fondo eres océano. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a entrar en competición, en rivalidad con todas las olas. Oh, esa es más grande que yo, no me gusta. Esa es más pequeña, qué importante soy. Esa tiene más espuma, qué desgraciada. Esa tiene menos, pobrecita. Pero en el momento en que te reconoces como compartiendo la misma esencia, sí son diferentes. Las hay con más espuma, las hay con menos, las hay más altas, las hay más bajas, pero no las ves distantes. Y entonces, al encontrarte con ellas y recuperar el sentido de la unidad, en ese momento tú puedes ser una ola feliz. Antes eras una ola asustada. ¿Asustada por qué? Primero, porque te ibas a morir. Al darte cuenta que eres océano, sabes que siempre vas a vivir. En segundo lugar, asustada porque ibas a encontrarte con una rival. No, te acabas de encontrar que te has encontrado con una ola hermana. Uy, esto cambia mucho. Qué bonito. Me encanta la metáfora del mar porque hay veces que efectivamente nos acercamos a la meditación con miedo, sin darnos cuenta de que si nos olvidamos un poco de ese yo tirano, que es el que nos ancla en el sufrimiento, y abrazamos todo lo demás, como tú dices, nos dejamos llevar con confianza hacia la revelación de lo que aparentemente no se ve. Yo estoy convencida de que estaríamos aquí de una forma mucho más sencilla, mucho más feliz,
mucho más útil para los demás y comprendiendo, como tú siempre transmites, que no tenemos que mirar a los otros distantes sino cercanos. Me quedo con eso y como siempre se me hace tan corto charlar contigo, te invito para seguir charlando en un próximo vídeo. ¿Qué te parece? Maravilloso. Gracias, Pues Carmen. gracias como siempre de Gracias. corazón.